Hola, qué bueno que te conectas hoy a Global Ministries en nuestro servicio online. Y hoy llegamos a la quinta parte de nuestra serie Tú no eres mi jefe. Y el subtítulo lo dice todo. ¿Cómo decir no a las emociones que compiten por el control de tu vida? Y hasta ahora hemos hablado de emociones como la culpa, la envidia, la ira. Y hoy vamos a hablar de una emoción que es necesaria, pero cuando toma el dominio, sabotea nuestras vidas. Y es una de las emociones de las cuales Jesús más habló. Y hay más mandamientos acerca de no dejarte controlar por esas emociones que cualquier otro tipo de ordenanza que Jesús haya dejado a sus seguidores. Y esa emoción es el miedo. El miedo. Y ninguno de nosotros quiere que el miedo sea nuestro jefe. La preocupación, la ansiedad, el temor son manifestaciones de ese miedo cuando toca nuestra puerta. Y algunos no tienen miedo a ciertas cosas o en ciertas áreas, pero tienen miedo en otras áreas. Hay un elemento y es que el miedo para muchos se cuela a diario. El miedo roba oportunidades. Yo recuerdo cuando Andrés era niño y lo llevaba a los parques de atracciones, ¿no? Sentía mucho temor de las montañas rusas o las llamadas roller coaster y siempre le repetía: Andrés, si permites que el temor te domine, te perderás de las cosas más divertidas de la vida. Qué triste es perderse de las cosas divertidas de la vida, de las cosas emocionantes, de las cosas que requieren valor, solo porque te dejas controlar por el miedo. El miedo interfiere también en nuestras relaciones, nos mantiene despiertos por la noche, en fin, afecta cada área de nuestra vida. Ahora, esto es algo importante y es que lo interesante del miedo y que lo hace distinto a otras emociones es que el miedo es un subproducto de algo bueno y necesario. Un subproducto de nuestra capacidad de acumular conocimiento y proyectar hacia el futuro. Así que piensa en esto. Esa capacidad de proyectarnos hacia el futuro es un regalo de Dios y que solo está en los seres humanos. Yo tengo un perro, se llama Tommy, y yo no creo que Tommy se preocupe por qué va a pasar en el día de mañana, o qué van a decir del COVID, o si van a venir otras cepas. Así que Tommy solo vive cada día y atiende a sus necesidades, pero esa capacidad de proyectar hacia el futuro es uno de los mayores regalos que Dios le ha dado al ser humano. Y esa capacidad nos permite imaginar, nos permite esperar y soñar. Sin ella no podríamos esperar ni planificar nada en la vida. Nunca diríamos: ahora es el momento, voy a hacerlo, es ya. Nunca saldríamos corriendo de un lugar diciendo: hey, vamos, corran, esto se va a caer. Es esa capacidad que tenemos de predecir las cosas lo que realmente es un subproducto del miedo. En los animales, el miedo es un instinto básico. Sin él, se convertirían en una presa muy fácil de un devorador. Piensen ustedes que en una liebre, cuando sale a comer en el campo, está mirando hacia distintos lados. Tiene esa capacidad para mirar hacia los lados. ¿Por qué? Porque si hay un depredador, enseguida ella saldría corriendo. Y yo no creo que como seres humanos nosotros querramos renunciar a esa capacidad. Nuestra capacidad de imaginar nos da ventajas por encima de cualquier otra capacidad, pero crea el potencial del miedo. Y está creando una pregunta. Y la pregunta que crea es: ¿qué pasaría si? A veces el miedo es algo bueno. Lo utilizamos como estrategia para la crianza, ¿no? Así que mamá está diciendo al niño: hey, no metas la mano ahí, porque si lo haces, y entonces dicen cosas. Así que el temor puede ayudar al niño a protegerse de cosas que lo colocarían en peligro. No sé cuántas mamás que están usando el temor más de la cuenta. Tiene su lugar,
pero no quieres que el miedo sea tu jefe. No quieres que el miedo tome el control de tu vida. ¿Por qué? Porque si toma el control de tu vida, el miedo te desequilibra, te distrae, te hace ser demasiado sobreprotector. Entonces, el miedo en nosotros es una respuesta natural a un peligro o amenaza, sea físico o psicológico. Lástima que también hayamos aprendido y desarrollado temores irracionales que de diversas maneras nos impiden alcanzar mucho de lo que Dios ha diseñado o creó para nosotros. El miedo hace que nos ensimismemos. Y Jesús habló mucho acerca del miedo. Y lo que dice, muchas veces lo lees y parece tan ingenuo si solo lo tomas aisladamente. Y es muy parecido a lo que decía Roberto Gómez Bolaño, sí, llamado Chespirito o el Chavo del Ocho. ¿Qué decía él? Que no panda el cúnico, ¿no? En otras palabras, que no cunda en ti el pánico, el miedo. Así que parecía que lo que decía Jesús tenía que ver con esto. Y esto es lo que dice Jesús: no temas, no temas. En otras palabras, no permitas que el miedo sea tu jefe, incluso cuando haya algo de qué temer. Porque hay temores que son irracionales, ¿ok? ¿Por qué voy a temer a una serpiente que está dentro de una caja de vidrio? La serpiente es potente, pero no tiene el poder de atravesar el cristal. Pero hay gente que no se acercaría. No, es que le tengo mucho miedo a la serpiente. Pero ese temor es irracional, porque aunque es potente, aunque está presente, no tiene la potencia para alcanzarse. Tiene que tener las dos características para que algo sea un miedo racional: ser potente y estar presente. Así que debes determinar si a eso que le temes es potente y está presente. Pero incluso si hay algo de qué temer, Jesús dice: no temas. En otras palabras, ¿es potente y está presente? Sí. ¿Debería temer? No, Señor, no. Tampoco le temas. Ahora, esto de no tengan miedo, es fácil decirlo, pero para muchos imposible de hacer. Pero, ¿qué es lo que realmente significa estas palabras de Jesús una y otra vez? No teman, no temas, no temas. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo hago para no temer? Jesús, dentro de toda la multitud, él tenía seguidores, los llamados discípulos. Y de ellos escogió un círculo íntimo, los apóstoles. Sí, eran 12. Un día les dijo: esto es lo que va a pasar. Yo voy a enviarlos a ustedes como ovejas entre lobos. Serán arrestados, serán golpeados. Y luego les dice, sí, ¿qué les dice? No tengan miedo. Ahora, si van a ser arrestados, si van a ser golpeados, quiere decir que esto iba a ser real. ¿Cómo les dice? No tengan miedo. Ahora me imagino ellos preguntándose: ¿será que nos perdimos una parte de la enseñanza? ¿Cómo no tener miedo a ser arrestado, a ser golpeado, a ser torturados? Y pasó el tiempo y llegó el momento. Y ellos fueron arrestados, fueron perseguidos e incluso ejecutados por su fe. Y escúchame, esto no tiene sentido. Al oír esto, ellos sintieron miedo. Señor, mira, tú nos estás diciendo que estas cosas nos van a pasar. Ahora, ellos quizá pensaron: ¿será que nosotros nos perdimos una parte? ¿Cómo es que el Señor nos dice: no tengan miedo? Y escúchame, este mandato de Jesús, no tengan miedo, si tú lo lees a simple vista parece como algo, es tan superficial lo que me estás diciendo. ¿Cómo que no tengan miedo? Pero escúchame, hay una parte que no puedes perderte. Y un día Jesús llevó a los discípulos a una excursión al aire libre. ¿Les gustan las excursiones al aire libre? Hay muchas enseñanzas que pueden tenerse en las excursiones al aire libre, ¿no? Y quizá tú estás familiarizado con esta excursión de la que hoy voy a hablar.
Solo que cuando lees acerca de ella, lo ves como un incidente aislado de todo el entrenamiento que Jesús les daría a estos hombres. Porque todo lo que Jesús hace es intencional y está conectado. Este era un entrenamiento acerca del miedo, y Mateo, quien fue uno de los seguidores de Jesús, uno de los apóstoles que había sido recaudador de impuestos y por ello sabía leer y escribir, algo que no era tan común en aquella época. Una vez que Jesús muere, resucita y asciende a los cielos, decide hacer un relato histórico de Jesús, al cual llamamos el libro de Mateo, ¿no? Y allí en Mateo 8:23 nos dice: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Así que los discípulos ven, él sube a la barca, bueno, hay que ir con el maestro. Y sigue diciendo: de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Eso les pasa por seguir a Jesús. No se trata de una hipérbole cuando dice de repente se levantó una tormenta tan fuerte. No, el mar de Galilea, que realmente era un lago, estaba bajo el nivel del mar. Así que el viento soplaba y entraba hacia el lago y hacía especies de remolino y se quedaba allí fuertemente y levantaba tempestades. Esto no era inusual allí en el mar de Galilea. Era común que los pescadores lucharan contra estos vientos. Así que ellos están en una pequeña embarcación. Están todos empapados, la barca se está llenando de agua y Jesús está dormido. Ahora, esto es lo más extraño, porque yo creo que Jesús está fingiendo, porque, vamos, la embarcación no era tan grande. Quizá había un espacio donde él podía dormir, quizá un pequeño techo, no lo sé. Pero en medio de una tormenta tan fuerte, el barco se está inundando y Jesús está durmiendo. Así que no nos están hablando de algo exagerado. Y él como que está poniéndolos a prueba. Jesús está diciendo, vamos a ver cómo actúan. Ahora veamos en el versículo 25, dice: los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Ahora, ellos no lo despertaron como tú despiertas a tus niños, los que tienen niños, para las clases en la mañana. Mi amor, hey, amaneció, levántate. No, ellos que estaban gritando, Señor, por favor. Esa es la manera como lo despertaron. Es más, Marcos, que relata la misma historia, dice que ellos le dijeron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Esa fue la manera como ellos le despertaron. Y vea, sigue diciendo, hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Y ellos que están pensando, bueno, además de que las olas están barriendo nuestra barca y está inundándose esta embarcación y que predecimos que se puede hundir, ¿cómo nos preguntas por qué tienen tanto miedo? Si no tememos a hundirnos y ahogarnos aquí, entonces ¿a qué cosas deberíamos temer? Vamos, cuando uno se está ahogando, siente miedo. No sé si alguna vez te has estado ahogando. Ahora, tomen en cuenta que no es una historia sobre milagros. Por favor, tomen en cuenta eso. El fin de la historia no es ver a Jesús calmando el viento y el mar. El fin de la historia es que Él les está enseñando a ellos algo acerca del miedo. ¿Cómo actuar cuando tienes miedo? Ahora, en este momento, Jesús aún está acostado. En otras palabras, cuando Jesús les dice, hombres de poca fe, solo se inclina sobre su codo y dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Y esta es la parte más asombrosa. Sigue diciendo, entonces se levantó. Hasta ahora no se había levantado, solo se había recostado.
y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Y esto es lo que me gusta. Jesús no entró en pánico porque Dios no entra en pánico. Entramos en pánico porque proyectamos hacia el futuro, porque predecimos, porque basados en lo que sabemos y en lo que hemos visto, podemos predecir que nada bueno va a ocurrir. El Dios, quien es dueño del tiempo, quien es dueño del clima, quien es dueño de la tierra, quien la creó, no se asusta. Y eso es lo que hace el temor. Corroe nuestra confianza en la bondad de Dios, en quién es Él y en quién nos llamó a ser. Los discípulos tenían razones para confiar en Jesús. Lo habían visto hacer milagros, lo habían visto hacer tantas cosas. Y este es el centro de la enseñanza durante esta excursión. Vean lo que dice. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Cuando Pedro cuenta su historia a Juan Marcos, que escribió el Evangelio de Marcos, describió su miedo. Y la versión de Marcos dice, en Marcos 4:1, literalmente dice: tuvieron un gran temor. Un gran temor. Su último temor, cuando vieron a Jesús calmar el viento y el mar, fue mayor que el miedo que habían experimentado a la tormenta. Cuando Dios se ha revelado totalmente y nosotros nos damos cuenta, entonces experimentamos la conversión de nuestro temor. ¿Sabes que conocer a Jesús profundamente es el temor que quita todos los temores? Y vea lo que sigue diciendo en el verso 28. Les dijo: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. Jesús, entonces, allí más adelante les da una lección. Y les dice: ¿recuerdan cuando estábamos en la barca? ¿Saben cuál era el mensaje principal? Que no deberían temer a los que pueden matar el cuerpo, sino hay que temer al que puede destruir tu alma y cuerpo en el infierno. Y ante esta declaración, vale la pena hacer una pregunta. ¿Podemos amar a Dios y temerle al mismo tiempo? ¿Puedo amar a Dios y temerle al mismo tiempo? El temor a Dios, que no es más que la reverencia a Él, el respeto a Él, reconocer su soberanía, su poder, reconocer que Él tiene el poder sobre todas las cosas, es el temor que disipa todos los temores. ¿Sabes? El mundo tiene dioses del tamaño que les conviene. Cada quien entonces se hace una figura de Dios de la manera que lo desea, de la manera que le conviene. La gente prefiere un Dios que pueda manejar, que pueda controlar y que pueda predecir, no un Dios al cual se entrega, sino a un Dios a quien le da órdenes o a quien le dice, como la lámpara de Aladino, ¿no? Como el genio le está diciendo lo que debe hacer. Una presencia que nos haga sentir bien, semejante a un perro que se sienta en nuestras rodillas o un gato que está allí en la cocina, lo llamamos, él viene, lo acariciamos, ronronea. Si tan solo pudiésemos mantener a Dios en su lugar. Y eso fue lo que ocurrió. Cuando los discípulos ven al Señor detener el mar, el viento. Escúchame, yo no creo que Jesús grita. Yo creo que Jesús simplemente habla. Y el mar y el viento le obedecen. Si solo podemos mantener a Dios en su lugar, podríamos poner nuestra fe en Él y no en algo que no sea Dios. Porque cuando colocas tu fe en algo que no es Dios, es falsa seguridad.
Y la falsa seguridad se vuelve inseguridad a la larga. El temor a Dios, el respeto a Dios, el reconocerlo como Dios sobre todas las cosas es el temor que echa fuera todos los temores. En un mundo fuera de control necesitamos un Dios que podamos controlar. Cuando Cristo entonces se hace grande, ¿saben qué pasa? Nuestros temores se hacen chicos. La gente quiere un Dios que pueda controlar, pero Dios se muestra como el Dios que tiene el control de todas las cosas, el Dios soberano, el Dios que decide todo. Un Dios grande se traduce en mucho valor. Una visión pequeña de Dios no genera valor. Un Jesús que tiene limitaciones y que es pequeño no tiene poder sobre las células cancerígenas ni los colapsos de la bolsa de valor y menos de las calamidades globales. Con un Mesías como el que se presenta delante de los discípulos, que reprende el mar y el viento y le obedecen, ¿quién los podría herir? ¿Quién podría hacerles daño? Así que miremos lo que nos dice, lo que nos sigue diciendo Jesús en Mateo 10:29. Dice, no se venden 2 gorriones por una monedita y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Lo que les está diciendo es, si lo más barato que se vende en el mercado, los gorriones, y probablemente tú no sepas lo que es un gorrión. Yo recuerdo una canción mexicana que hablaba de los gorriones, ¿no? Y entonces le pregunté a mi papá, me dijo que eran pajaritos que volaban, ¿no? Pero muchos no conocen muy bien esto. ¿Pero qué eran los gorriones? Eran las aves que se vendían en el mercado. Porque cuando la gente más pobre iba a hacer sacrificios a Dios, llevaba gorriones, los otros llevaban ovejas. Lo que Jesús le está diciendo, si lo más barato que se vende en el mercado está en las manos de Dios, porque ninguno de ellos cae a tierra sin que el Padre lo permita, y sigue diciendo, y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Está diciendo, ¿saben qué? El Padre, si se ocupa de esos pajaritos que no valen nada, que son tan insignificantes, ¿cuánto más ustedes? El Padre tiene contado cada cabello de la cabeza, incluso los que se te acaban de caer. Él está atento a cada detalle de tu vida. Y sigue diciendo el verso 31, así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Dios sabe lo que pasa en nuestra vida personal y se preocupa incluso cuando ocurren cosas malas. Aún en medio de esas situaciones difíciles, Dios tiene cuidado de nosotros y podemos confiar en Él. Por fin lo estaban entendiendo los apóstoles. Así que los apuntó a otra excursión. Los involucró con la alimentación de 5,000 personas. Estaban allí, la gente tenía hambre. Ellos le dijeron, Señor, deja ir a la gente. Oró por los panes, los peces se multiplicaron. Ellos vieron cómo se multiplicó todo. Todos pudieron alimentarse. Recogieron 12 cestas llenas de sobras. ¿No creen que después de eso su confianza llegó al máximo? Ahora sí, sabemos con quién estamos. Mateo entonces nos dice lo que ocurrió. Enseguida, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca. Y la palabra griega hizo significa que los obligó a subir a la barca. Y yo me pregunto, ¿por qué los habrá obligado a subir? Probablemente ellos estaban pensando, no, otra barca más, no, por favor, no, una más, no. Y sigue diciendo, y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Les hizo entrar, les empuja fuera de la playa y ahora se despide de ellos. Adelántense. Horas después están parados, remando contra el viento. Otra tormenta allí. Ellos eran jóvenes y fuertes, pero seguían remando contra el viento. La barca no salía de la tempestad donde estaba, de la situación. Ellos estaban nuevamente aterrados.
Y dice el verso 22, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Vamos, y esto es muy importante porque aquí ocurre un milagro. El Señor camina sobre las aguas. Y escúchame, como cristianos no creemos que Jesús caminara sobre el agua porque la Biblia lo dice. Es algo mejor que eso. Lo creemos porque Mateo, Marcos y Juan lo relatan. Ellos tres fueron testigos, los tres estaban en la barca, los tres vieron eso. Y cuando escribieron sus relatos sobre Jesús, los tres contaron esta misma historia. Pero no solo cuentan que Jesús caminó sobre la barca, sino que cuentan sobre su vergonzosa respuesta ante este hecho. Y los críticos literarios utilizan lo que se denomina el criterio de la vergüenza. Y se utiliza para determinar autenticidad de un relato histórico. En otras palabras, si algo es embarazoso para una persona importante, y luego ellos se convirtieron en apóstoles, ¿no? Y la iglesia los respetaba y la gente los respetó, pero ellos contaron cosas vergonzosas que les ocurrieron con Jesús. Entonces, cuando eso ocurre en un escrito histórico, se supone que un autor no habría inventado ese incidente. ¿Y qué fue lo que ocurrió cuando lo vieron caminar sobre las aguas? Sigue diciendo el verso 26. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Y sigue diciendo, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. En otras palabras, Jesús les vuelve a dar una lección. Mientras yo esté aquí, no hay necesidad de tener miedo. Aunque haya algo de qué temer, de nuevo no se mantuvieron. Ellos sintieron miedo hasta el final. Esa es la verdad. Ellos sintieron miedo hasta que Jesús fue crucificado, resucitó. Experimentaron estas cosas. No importa cuántas veces les dijo, no tengan miedo, no tengan miedo. Parecía que no aprendían la lección. ¿Recuerdan que Pedro camina sobre las aguas? En ese momento Jesús le llama y tiene miedo y se está ahogando. Aunque Pedro era un hombre de mar, Jesús lo levanta y le vuelve a decir, hombre de poca fe, ¿por qué temes? ¿Por qué tienen miedo? Y al final, ya cuando hubo la última cena con todos ellos, estaban allí reunidos y en esa habitación les da una nueva alianza, un nuevo pacto, levanta un nuevo movimiento, les dice vayan por todo el mundo, prediquen y les da un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y esto era exactamente lo que ellos habían esperado. Están allí en la cena y Jesús les está dando todas estas cosas. Y están a punto ya de proclamarlo rey. Es lo que ellos piensan. Ellos dijeron, ahora sí, viene el reino. Jesús va a dominar sobre el imperio romano. Pero más tarde, en esa noche, Jesús es arrestado. Y los discípulos entraron en pánico. Ustedes conocen la historia. Se escondieron, mintieron. El mismo Pedro lo niega con vulgaridades. Y vieron cómo crucificaban a Jesús. Y después sintieron que todo lo que les había dicho estaba anulado. Se perdió todo. Y hasta ese momento, cuando lo vieron morir en la cruz, ellos dijeron, se acabó esto. Olvídate, no existe tal movimiento, se acabó la alianza. Junto con todo lo que Jesús había enseñado y afirmado sobre sí mismo, ¿quién iba a escribir sobre Jesús si no se había cumplido nada de esto? Sin embargo, luego se asomaron a una tumba vacía. Y más tarde conocieron que ese, quien les dijo, ahora somos amigos, había resucitado. Se conectó con ellos y ellos volvieron al negocio de la nueva alianza, el nuevo movimiento y el nuevo mandamiento. Escúchame,
La resurrección de Jesús marcó todo lo que enseñó y dijo sobre sí mismo. Cosas que antes no tenían sentido, ahora tendrían un sentido perfecto, especialmente lo que dijo sobre el miedo. Para nosotros, la resurrección de Jesús es nuestra Pascua. Para los creyentes del primer ciclo, lo era todo. Todo. Era su fuente de fuerza, su fuente de audacia y valor. La resurrección valió y validó las afirmaciones que Jesús había hecho sobre sí mismo. Demostró que podían confiar en Él. El mundo seguía siendo un lugar aterrador, pero ya no debían temer. No había de qué temer. Lo habían visto resucitar. No tuvieron miedo. Salieron de su escondite, se enfrentaron a los mismos hombres que hicieron arrestar a Jesús, azotado, crucificado. Luego ellos lo que hicieron fue que salieron hacia el mundo. No teman. Ese mandato, no tengan miedo, cambió el mundo. Habían perdido el miedo. El miedo a la muerte se había esfumado. A finales del siglo II, mientras los cristianos eran echados a los leones allí en el circo romano, muchos que eran torturados por los emperadores de Roma, y los cuerpos de los cristianos allí fallecían por esas heridas en la arena romana. Esto fue lo que dijo el médico Claudio Galeno sobre los cristianos. Escribió eso y eso quedó escrito en la historia. Porque la intrepidez ante la muerte y el más allá es algo que presenciamos en ellos todos los días. Galeno, quien no fue cristiano, dijo: hey, los cristianos son intrépidos ante la muerte. Los cristianos llevan una esperanza distinta, tan diferente. El miedo es una parte permanente de la experiencia humana. Hay muchas formas de afrontarlo. Ninguno de nosotros quiere que el miedo nos gobierne. Pedro, que fracasó en esos 2 viajes, en esas 2 excursiones, entró en pánico durante el arresto de Jesús. Mintió al ser interrogado más tarde. Se escondió años después de la resurrección. Ese mismo Pedro escribió para ti y para mí, para gente como nosotros, los que creen, pero no lo vieron resucitar. Él escribe esto en 1 de Pedro 5:7. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Y esto significa literalmente transferir a Dios todas mis preocupaciones. Pedro debía saberlo. Se enfrentó a cosas que ni siquiera podemos imaginar. Fue ejecutado en Roma por el emperador Nerón. Confiaba en que la promesa de Jesús, que Jesús le dio, estaría disponible para él para siempre, pero también para ti y para mí. Creía Pedro que podíamos decir como el salmista: aunque camine por el valle de las sombras de la muerte, puedo decir: temor, tú no eres mi jefe. Temor, tú no eres mi jefe. Los que están llenos de temor no pueden amar profundamente, porque el amor es riesgoso. Los que están llenos de temor no pueden ser generosos, porque la generosidad no tiene garantía de dar dividendos. Los que están llenos de temor no pueden soñar con entusiasmo. ¿Ves alguna vez el entusiasmo y el temor juntos? ¿Puede alguien ser feliz y tener temor al mismo tiempo? Pensar en forma clara y a la vez tener miedo. Ser confiado y a la vez estar aterrado. Compasivo y miedoso. No. El temor te roba las mejores emociones. El temor te aparta de lo que Dios quiere para ti. Escucha, esta es la enseñanza principal. No temas incluso cuando haya algo de qué temer. ¿Lo puedes repetir a ti mismo? Ahí donde estás, sí. No temas incluso cuando haya algo de qué temer.
decírtelo a ti mismo. Hoy día, cada vez las noticias usan más la palabra temor, preocupación y esos sinónimos. El niño promedio de hoy tiene un mayor nivel de ansiedad, según la clínica Mayo, una clínica especializada en investigaciones psicológicas, que el que tenía el paciente psiquiátrico promedio en la década de los 50. La adoración a la seguridad debilita la grandeza. Si tú amas mucho la seguridad, nunca serás un hombre o una mujer grande. ¿Qué tal si allí donde estás cantas con nosotros esta canción que dice: ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios? Y si Él cuida de esos gorrioncitos que son insignificantes en precio y valor, ¿cuánto más no cuidará de mí? Yo puedo echar toda mi ansiedad sobre Jesús. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu voz. Me das libertad en la adversidad. Ya no hay más temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, tu amor me escogió y por mi nombre me llamó. Volví a nacer, pertenezco a ti. Hoy tu sangre fluye en mí. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 oh. Abriste el mar.
No soy esclavo del temor. Ya tengo un jefe en mi vida. Él conquistó mi vida, conquistó la muerte. Él es quien dijo ser. Él es digno de mi adoración y de toda mi confianza. La vida de Jesús es una invitación y una promesa. Es una invitación a seguir y no temer. Incluso cuando hay algo que temer, nos dice: estoy con ustedes, me preocupo por ti. Sí. Así que no olvides, cada vez que enfrentes el temor, la ansiedad, échala sobre él. No temas, incluso cuando haya algo de qué temer. Me encantaría orar por ti. Señor, te damos gracias porque tú nos enseñas, porque tu muerte y resurrección nos enseña que tienes poder incluso sobre la muerte, que no hay por qué temer cuando nuestras vidas te pertenecen. Aun cuando haya algo de qué temer, podemos echar toda nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros hasta el fin. Gracias, Señor. Amén. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora dar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, escribe tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y comparte esta reunión con otros.